Muy buenos días, jovencitos, señoritas. Muy buenos días. Hoy día vamos a tocar un tema de tejido conjuntivo, ¿ya? Este tejido es el más abundante y ampliamente distribuido en el cuerpo, ¿ya? El tejido conjuntivo es un tejido que proviene del mesodermo, o sea, la capa media de las capas embrionarias, el mesodermo, va a dar origen a este tejido conjuntivo. Este tejido se caracteriza porque es un tejido diverso, está constituido por diferentes células y también va a tener funciones diferentes. Va a haber células que van a tener funciones especializadas, como son el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido adiposo, pero también va a haber un tejido que va a ser un tejido general, o sea, que va a cumplir funciones generales. Muy bien. Este tejido conjuntivo, como les he dicho, también puede ser llamado como tejido conectivo. En algunas bibliografías la vamos a encontrar como tejido conectivo. Miren ahí encontramos diferentes tipos de células. Células, por ejemplo, los macrófagos son más grandes, los plasmocitos, tenemos los linfocitos que son mucho más pequeños, los adipocitos que se caracterizan por la gota de grasa que tiene, los eosinófilos que son los glóbulos rojos, aparte de tener diferentes tipos de células y diferentes, obvio va a tener diferentes funciones, ¿sí? Posee una cantidad de fibras. Pueden ser fibras colágenas, que son las más gruesas, fibras elásticas, que son más delgaditas, y pueden ser fibras reticulares, que son mucho más delgaditas y forman una especie de red. Aparte de ello, estas células se caracterizan porque presentan abundantes vasos sanguíneos. Miren, acá tenemos una vena y una arteria, ¿sí? Es un tejido altamente sensible porque también presenta terminaciones nerviosas. Como les estaba diciendo, las características presentan diversos tipos de células. Ya lo hemos visto en el gráfico anterior. Posee vasos sanguíneos. Ojo, este tejido va a alimentar a otros tejidos inclusive, a todo el tejido conjuntivo o conectivo, pero también va a alimentar a otros tejidos como vamos a mencionar posteriormente. Ya hemos dicho que es muy sensible porque tiene abundantes terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces va a poder percibir estímulos. Posee abundante sustancia intercelular. Ojo, es uno de los tejidos que tiene bastante sustancia intercelular, a diferencia del tejido epitelial. ¿Se acuerdan que no tenía sustancia intercelular? Y sus células tienen alto poder de regeneración. Eso es lo más importante. Las células, ojo, acá están las células madre, ¿no? Y estas células se regeneran. Recuerden que el tejido óseo es un tejido donde se producen, se fabrican células, células sanguíneas, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Muy bien, funciones. Tiene muchas funciones. Dentro de ellas tenemos la función de relleno. Ojo, cuando hablamos de la función de relleno es que va a rellenar, va a completar los espacios que hay entre órganos y entre tejidos. Defensa. Nosotros tenemos unas células llamadas macrófagos y también los glóbulos blancos, que van a encargarse de qué? De eliminar los agentes patógenos. Función nutritiva. Como posee vasos sanguíneos, abundantes vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos van a llevar los nutrientes. ¿Para qué? Para alimentar a las células, tanto del tejido conjuntivo como las células de otros tejidos. Por ejemplo, ustedes saben que el tejido epitelial es un tejido que no es vascularizado. Entonces, ¿quién los va a alimentar? ¿Quién los va a alimentar si se reproducen cada 4 días? Quien los va a alimentar son
las células del tejido conjuntivo por difusión. Muy bien. Luego tenemos almacenamiento, la función de almacenamiento. Ojo, el tejido adiposo, todos sabemos que son células que contienen gotas de grasa, gotas de lípidos. Entonces, son nutrientes que almacenan bastante energía. Las grasas son energéticas, ¿no? Por eso es que cuando una persona se enferma, ¿qué pasa? Adelgaza. ¿Por qué? Como no tiene ganas de alimentarse, entonces va a empezar, el cuerpo sigue trabajando, entonces va a requerir energía. ¿De dónde va a salir? De las células adiposas, ¿no? Las va a transformar en energía. Muy bien. Tenemos las células, como hemos dicho, tiene diferentes tipos de células, ¿sí? Y las células que tenemos ahí son las células madre, una de ellas, las células madre. Las células madre se caracterizan porque son células que van a dar origen a cualquier célula del tejido conjuntivo. Tenemos los fibroblastos, su nombre lo dice, fibroblastos. Son células que van a producir fibras, ¿sí? Y sustancia amorfa. Ojo, estas células como producen colágeno van a cicatrizar las heridas, ¿no? Son muy abundantes estas células de fibroblastos. Luego tenemos los macrófagos. Ojo, macro, grandes, fagos que traga. Entonces, estos macrófagos son células grandes que tienen la función de fagocitosis, como dice en la diapositiva. ¿Qué va a tragar o qué va a matar? Va a eliminar agentes patógenos como son bacterias, va a eliminar virus, va a eliminar sustancias tóxicas, va a eliminar también células muertas o células que ya están viejas, ya están desgastadas, entonces las elimina todo eso. Como células de limpieza, ¿no? Que empiezan a limpiar todo lo que no sirve, a eliminar todo lo que no sirve. Muy bien, tenemos la célula plasmática o también denominada plasmocito. Estas células se caracterizan porque son células que van a producir anticuerpos, ¿sí? Van a producir anticuerpos a los que se denominan sustancias inmunoglobulinas que va a permitir, que son de tipo proteico, que van a permitir la defensa del organismo. Luego tenemos las células adiposas. Las células adiposas jóvenes y señoritas son células, como les he dicho, son células que van a permitir guardar energía. Son células que tienen en su citoplasma una gota grande de grasa. Este tejido lo tenemos, por ejemplo, si la grasa es una grasa grande, entonces pueden ser folículo unilocular, o sea, solo una grasa. Pero si tiene partes pequeñitas, vamos a hablar de una célula adiposa multilocular. ¿Qué significa eso, profesora? ¿Qué diferencia hay? Es que las adiposas uniloculares van a ser, son grasas difícilmente de digerirlas, ¿no? O sea, va a demorar. Y si se vuelven amarillas, peor, es más difícil eliminarlas. Mientras que las otras, como están en pequeñas gotitas, es más fácil de eliminar. Esas las encontramos, por ejemplo, en el feto, ¿ya? En el feto, la grasa parda. Luego tenemos la célula cebada, denominada también mastocitos. La célula cebada son células que se caracterizan porque en su citoplasma contienen dos sustancias que se denominan y, heparina y la otra es la histamina. La heparina es una sustancia que va a permitir es un anticoagulante. Es un anticoagulante, o sea, va a evitar que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Y la histamina es una sustancia que va a dilatar los vasos
sanguíneos o los vasos capilares cuando hay una inflamación. Entonces son células que tienen diferentes funciones. Tenemos también los glóbulos blancos. Ya sabemos que los glóbulos blancos se clasifican en los granulocitos y agranulocitos, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, los basófilos, los linfocitos, se me fue, ¿sí? Entonces, cumplen diferentes funciones, tienen que ver con la eliminación de las sustancias tóxicas, con el cuidado del cuerpo, con el cuidado del organismo, tiene que ver con la eliminación de las sustancias tóxicas, eliminación de los agentes patógenos que van a dañar el organismo. Muy bien. Ahora, este tejido conjuntivo, aparte de tener células, también tiene una sustancia intercelular. La sustancia intercelular va a ser de dos tipos. Sustancia amorfa, ojo, no tiene forma, amorfa, sin forma, que es producida ¿por quién? Por los fibroblastos. Recuerden que hemos dicho que hay gran cantidad de fibroblastos. Sirve de relleno, ¿sí? Entre las células y tenemos también que está formado por glucosaminoglucanos, agua y sal, ¿sí? Va a rellenar los espacios entre células. Y otra sustancia intercelular son las fibras. Ya hemos dicho que son de tres tipos. Las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Las fibras colágenas son fibras mucho más gruesas, resistentes a la tracción, ¿sí? Lo encontramos en los ligamentos, en los tendones. Las fibras elásticas son más flexibles, ¿sí? Hay flexibilidad, ahí vamos a ver eso en el tejido cartilaginoso. Y también se pueden encontrar en la capa media de las arterias. Recuerden que las arterias son elásticas, porque como sale del corazón, el corazón es una bomba y lo hace con fuerza. Entonces, si fuera la arteria dura, podría sufrir de repente un tamponamiento, algo así. Pero gracias a la elasticidad, entonces se dilatan. ¿Gracias a quién? A las fibras elásticas. Tenemos las fibras reticulares que son muy delgadas y está en forma de redes. Lo tenemos, por ejemplo, en la médula ósea, en los pulmones, en el vaso, etcétera. Vamos a ver ahora el tejido propiamente dicho. El tejido conectivo propiamente dicho es un tejido que tiene dos clases, ¿sí? Este tejido ya hemos dicho que sirve de relleno, que tiene propiedades generales, ¿no? No tiene propiedades específicas, sino son generales, de relleno. Este tejido está formado por tejido laxo, conectivo laxo o conjuntivo laxo. Este conjuntivo laxo se caracteriza porque hay abundantes células. Ojo, hay más cantidad de fibroblastos, ¿no? Y poquísimas fibras colágenas y elásticas. Lo localizamos, por ejemplo, en la piel, ¿ya? Ahora, el tejido conectivo denso, miren esta estructura. Hay más fibras, es más duro, ¿sí? Es un tejido donde predominan las fibras colágenas y hay pocas células. Entonces, ahí encontramos ese tejido lo encontramos en los tendones. Muy bien. Otro tejido, del tejido conjuntivo, tenemos el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido especializado. El tejido cartilaginoso, jóvenes, es un tejido que está formado por diferentes tipos de células. Por ejemplo, tenemos las células, los condroblastos, tenemos los condrocitos, ¿sí? Son las células del tejido cartilaginoso. Vamos a ver qué función cumple este tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, jóvenes, brinda soporte. ¿Soporte a qué? A los tejidos blandos. Por ejemplo, soporta mi nariz, soporta mis orejas, ¿sí? Entonces da soporte. Este tejido también se caracteriza porque va a recubrir, va a revestir el tejido óseo.
facilita, en especial en las articulaciones, ¿sí? Y también va a permitir el crecimiento de los huesos, ¿sí? Se encuentra en las partes donde el hueso crece. Las células ya hemos dicho que se encuentran los condrocitos, los condroblastos. Los condroblastos se convierten en condrocitos. Muy bien. La clasificación de este tejido cartilaginoso son tres: hialino, elástico y fibroso. El tejido hialino es el más abundante. Se caracteriza porque presenta fibras colágenas muy finas y escasas, ¿sí? Muy finas y elásticas y escasas también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el esqueleto del embrión. En el esqueleto del embrión se van a encontrar este tejido hialino. Es un tejido, también se encuentra en las costillas, ¿no? En los huesos largos, en las articulaciones móviles, ¿ya? Vamos a ver, es un tejido medio azulado. Miren, carece, o sea, hay pocas fibras colágenas, pocas fibras elásticas. Tenemos el tejido cartilaginoso elástico. Su nombre lo dice, elástico. ¿Qué tipo de fibras predominará? Las fibras elásticas. Este tejido se caracteriza porque como tiene fibras elásticas, es muy flexible, ¿sí? Más flexible que el hialino. Ahí lo encontramos, por ejemplo, a ver, un tejido muy, muy flexible, ¿sí? El pabellón auricular. Entonces, está formado por tejido elástico, fibras elásticas. También la encontramos en la epiglotis, en la laringe, ¿no? En la trompa de Eustaquio. Y el cartílago fibroso, ¿por qué se caracteriza? Ojo, fibroso. Se caracteriza porque presenta fibras colágenas gruesas. Entonces ya este tejido no va a ser tan móvil. Este tejido va a ser un tejido más, que va a sufrir tracción al movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí los encontramos en los tejidos donde no se mueven mucho. ¿Dónde tendríamos a ver? Lo tenemos, por ejemplo, en los discos intervertebrales, ¿no? Entre las vértebras. ¿Por qué? Porque no sufre tanto movimiento, ¿ya? También la encontramos en los meñiscos de la rodilla. Muy bien, jóvenes, entonces esos son los tejidos cartilaginosos. Luego tenemos el tejido óseo. El tejido óseo, este tejido óseo también es un tejido muy abundante, tiene abundante sustancia intercelular, es de consistencia rígida, forma los huesos del esqueleto, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son que sirve de soporte. Miren, ¿qué sería de nuestro cuerpo si no tendríamos los huesos? No tendríamos forma, ¿sí? Entonces va a dar soporte, va a dar forma, mejor dicho. Va a dar también este soporte a los tejidos blandos. Por ejemplo, va a soportar ¿a quién? A los músculos, ¿sí? Si bien es cierto, el tejido muscular es un tejido de movimiento, ¿no? Pero está soportado ¿por quién? Por el tejido esquelético. Muy bien. También dice que protege órganos muy delicados, como por ejemplo el corazón. El corazón está protegido por la caja torácica. El cerebro está protegido ¿por quién? Por el encéfalo, ¿sí? Y el encéfalo, la caja craneal, ¿no? El encéfalo son huesos que protege a este órgano muy delicado. También tenemos, es un gran reservorio de minerales. Ojo, recuerden que ahí tenemos, en los huesos tenemos fósforo, tenemos calcio, tenemos un mineral, la hidroxiapatita, muy fuente de minerales. Es un órgano que también protege a la médula, a la médula a la médula roja, que tiene, mejor dicho, la médula roja. Y la médula roja es muy importante. ¿Por qué? Porque este tejido produce
células sanguíneas. Ojo, produce células sanguíneas. ¿Qué sería de nosotros si no tendríamos esta fábrica de células sanguíneas? Muy bien, jóvenes, aquí tenemos las diferentes tipos de células, los diferentes tipos de células, la osteogenia, génica, que se convierten en osteoblastos, ¿no? Que son células jóvenes, y eso posteriormente se van a transformar en osteocitos que ya son células más maduras. Muy bien, jóvenes, este tejido óseo es muy importante. Muchos dirían que este tejido es un tejido que no tiene vida. Todo lo contrario, miren, es una fábrica de células. Es un tejido. Si tienes una infección en los huesos, es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque tiene abundantes vasos sanguíneos, abundantes terminaciones nerviosas. Entonces, es un tejido muy, muy sensible. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.